Los hermanos hebreos que recibieron esta carta estaban siendo atacados por una actitud de desánimo en sus corazones. Y parece que el desánimo se estaba contagiando. Más de una persona se estaba sintiendo desanimada por las circunstancias que ellos estaban viviendo. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo discriminados aún por su propia gente. Y en realidad, uno de los propósitos de esta carta es reanimar el corazón de los hermanos hebreos en su caminar de su fe. Ellos consideraban volver al judaísmo como su mejor opción. Imagínense ustedes que un cristiano comience a considerar que volver a su religión de las tradiciones era mejor que seguir caminando en la fe. Espero que para su mente eso sea inconcebible, decir, yo no quisiera volver atrás. Y verdaderamente el escritor del libro de Hebreos les dice a ellos por medio de su escrito están cometiendo un grande error. Y les presenta pruebas contundentes, no pasajeras. Son evidencias contundentes que Jesús es mucho más superior a cualquier actividad ritual judaico que ellos quisieran volver. Moisés y la ley, Él les comprueba. Jesús es superior. Josué y la ley y la tierra prometida, les dice, no, Jesús es superior. Los ángeles, Jesús es superior. ¿Y qué de los sacerdotes de la línea arónica? Les dice, Jesús es superior a ellos. ¿Y qué de los sacrificios y los rituales y las ceremonias? Él les dice, Jesús es superior. Jesús es superior a todo eso. El capítulo 10 al que vamos a sumergirnos en esta mañana es interesante en el sentido de que el escritor comienza a concluir sus argumentos doctrinales y teológicos. Ya llevamos 10 capítulos de hablando de doctrina, de hablando de teología, y espero que no los he cansado. Pero el capítulo 10 comienza a ver esa transición. Él concluye, pero de una manera magistral. Él hace el cambio de un aspecto doctrinal y empieza a entrar un aspecto práctico de la vida cristiana, con el mismo propósito de animar a los hermanos que están tan enfriados, tan desanimados de su fe cristiana. Eso me recuerda a Pablo en sus cartas que él escribió a Timoteo. Si ustedes algún día quisieran estudiar primera y segunda de Timoteo, les invito que lo estudien con esto en mente. Buscar todos los versículos que hablan del ánimo o los intentos espirituales de Pablo de animar a Timoteo. ¿Y cuántos se encontrarían? Hay más de 20. Hay más de 20. Entre las dos pequeñas cartas hay más de 20 versículos donde Pablo anima a Timoteo de alguna manera. Posiblemente uno de los más conocidos por todos nosotros es 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Porque Timoteo estaba un poco desanimado, era un joven tímido, retraído. Las pruebas a las que él se estaba enfrentando como pastor en la iglesia de Éfeso eran serios. Y habían quienes habían menospreciado su juventud como pastor. Y Pablo dice, te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti. La palabra avivar es el trabajo que se requiere para mantener el fuego vivo, ardiendo en su mayor esplendor. Porque un fuego que es descuidado, que no es atendido, termina en consumirse.
Usted lo sabe muy bien. Han ido a acampar y tienen su fogata allí, y a la mañana que usted se levanta, ¿dónde está el fuego? Se acaba de consumir, se fue. No hubo quien cuidara el fuego. Y el escritor de Hebreos precisamente está como con el soplador en el sartén de carbones encendidos, echándole oxígeno, deseando que esos carbones que están ahí prendan. Y ahí está el escritor de Hebreos echándole viento, echándole oxígeno al fuego. Y necesita tu alma, tu corazón, el viento del oxígeno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que fluya por tu corazón. Se siente frío a veces, te has desanimado. El psicólogo Rubén Camacho dice en uno de sus artículos que él escribió, titulado por las 3 principales causas del desánimo profundo. No les voy a leer, por supuesto, todo el artículo, pero al leerlo pude encontrar algunas cosas que en realidad son aplicables y muy prácticas. El primer punto acerca del desánimo es: el desánimo es la combinación de un sentimiento de tristeza, cansancio e impotencia. Hace mucho sentido, espíritu de tristeza, cansancio e impotencia. No puedo llegar, no puedo terminar, me voy a quedar a medias. Segundo punto que el psicólogo menciona acerca del desánimo es que es un estado emocional que viene de repente, no, quiero hacer énfasis, no es un estado emocional que viene de repente, sino que es sutil y que va conquistando tus pensamientos, tu rutina diaria, planes y propósitos. El desánimo no brota de la noche a la mañana. Es algo que se genera en tu corazón, en tu mente, en tus emociones. Lentamente se va procesando. Y de pronto tus pensamientos han sido conquistados por ese sentimiento, tu rutina diaria. Y de pronto tus planes y tus propósitos se ven estorbados. El tercer punto interesante de este artículo es que los peligros más grandes es cuando se crea la idea de que no vale la pena seguir adelante. O sea, es el punto máximo del desánimo, es llegar al punto de decir no podemos seguir adelante. Y desgraciadamente ese era el punto en el que los hermanos hebreos se habían encontrado. Habían caído en un hoyo de desánimo que los tenía presos. Y el escritor de Hebreos está haciendo cuantas oportunidades él tenía de reanimarlos para sacarlos de ese pozo del desánimo, para que siguieran su camino en la fe en Jesucristo. Y cuarto punto que encontré en este artículo, que noto bastante interesante, y hago cita, dice: el desánimo siempre es una consecuencia o resultado de un problema raíz. O sea que cuando una persona se siente desanimada, el desánimo no es el problema. En otras palabras, el desánimo en realidad es el reflejo o la consecuencia de algo que lo está produciendo. Hay una raíz que está produciendo el desánimo. Y eso, al estar comparando estos pensamientos de este psicólogo, y estar observando y meditando un poco en los hermanos hebreos que estaban desanimados, ellos tenían una raíz mala que estaba produciendo un desánimo y los estaba apartando de la verdad. Y eso me llevó a Oseas capítulo 4, verso 6, que encontramos en este profeta.
Y cuando dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuchen, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. El mismo profeta, 2 capítulos más tarde, en el capítulo 6, verso 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. La raíz del problema de estos hermanos hebreos no era porque les hacía falta nuevamente recobrar sus aspectos culturales y religiosos y ceremoniales, porque el Señor dice, eso lo desecho. Tu problema es la falta de conocimiento de la verdad. Durante 10 capítulos, el escritor les da el fundamento de su conocimiento. Les dice, la solución de tu desánimo no es volver a tus tradiciones, rituales y holocaustos, sino la solución de tu desánimo es crecer en el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios. Por eso Pablo, al libro de Efesios y a los Colosenses, les dice constantemente, mi oración por ustedes es de que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. La enseñanza doctrinal es el fundamento de la vida cristiana que debe de servir como un escudo, hermanos, contra el desánimo, porque nuestros sentimientos son engañosos. Jeremías lo dijo, el corazón es engañoso, es muy engañoso. Y siempre el diablo va a tomar ventaja de esas pequeñas tendencias que tenemos al desánimo para abusar de ellas, hermanos, y lanzarnos los dardos de fuego contra nosotros. Pero cuando nosotros sentimos, no podemos seguir sujetándonos en esa cuerda floja que es la emoción que nos lleva al desánimo y a la derrota. Porque no podemos confiar en lo que estoy sintiendo, pero sí podemos confiar en la fidelidad del fundamento de la enseñanza bíblica que Dios nos da. Y por eso, aunque sea domingo, no huyo y nunca corro de enseñarle a la iglesia la importancia de la doctrina. Porque es la doctrina el fundamento que nos va a establecer en un piso fijo, en donde nuestras emociones ya no tienen que ser aquello en lo que usted dependa. Si corremos al capítulo 10, y perdonen si ustedes notan que brinco algunos versículos, pero algunos versículos que ya hemos leído son pasajes que el autor ya ha repetido y que hemos cubierto ampliamente en versículos anteriores. Los invito a que lean todo el capítulo ustedes, pero observen lo que dice en el verso 5 en adelante del capítulo 10. Por lo cual, entrado en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es Jesús hablando, el Hijo de Dios. Me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, dice Jesús, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, o sea, el primer pacto, para establecer este último, este nuevo pacto de la gracia. Cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio,
en más de una ocasión él mencionó la importancia de su llamado. Y su llamado principal era venir a hacer la voluntad de su Padre. En el Evangelio de San Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo. El Señor Jesús no fue creado aquí en la tierra, no. Él siempre ha existido. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y dice, porque he descendido del cielo, de su gloria donde Él estaba, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A qué vino Cristo? A hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? De que por medio del Hijo, el mundo que creyera en Él recibiera vida eterna. Vida eterna. Ahora, miremos cómo se recibe esta vida eterna. Regresemos a Hebreos capítulo 10 y retomamos la lectura desde el verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de ser arrestado y después ser condenado a muerte en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él, guiado por algunos de sus discípulos, entró en el huerto del Getsemaní y le dijo a sus apóstoles, acompáñenme a orar. Y Él se retiró un poco más y empezó a orar al Señor, derramando su corazón completamente en la presencia de su Padre, diciéndole, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús reconocía, aunque fue muy difícil en el sentido humano, de que decía, Señor, tu voluntad es de que yo muera en la cruz del Calvario por el pecado de todos los hombres. Si esa es tu voluntad, Señor, si hay alguna otra manera, pero no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino hacer tu voluntad, Señor. Y la voluntad de Dios Padre fue que en Él cargar los pecados de todos los hombres, todos nosotros. Pero dice que al final del verso 12, dice que para siempre un solo sacrificio por los pecados. Ahora, porque Él resucitó de entre los muertos, ¿dónde está? Se ha sentado a la diestra de Dios. Y el estado de sentado el estar sentado es un estado de reposo. Porque la obra de Dios se cumplió. No ha quedado más trabajo que hacer. Cuando el Señor dijo en la cruz del Calvario, consumado es, quiere decir consumado es. La obra ha sido completa. El sacrificio de Cristo fue aceptado delante del Padre como el pago por nuestras transgresiones. La voluntad del Padre se cumplió completamente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vayamos al verso 18. Y el verso 18 en adelante nos dice qué es lo que se cumplió en este sacrificio.
Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahí nos detenemos un momento. Bueno, si la obra de Cristo fue completa en la cruz del Calvario, ¿qué significa esto? Número uno, el pecado que nos estorbaba fue quitado de en medio. Algo que los toros y los becerros y las ovejas que eran sacrificadas no podían hacer. Cristo Jesús lo logró con su muerte en la cruz por nosotros. El pecado ha sido removido. Y dice, y si ha habido remisión, no hay más ofrenda por el pecado, porque la obra de Cristo fue completa. Número 2, el camino a la presencia de Dios está libre, hermanos. Está completamente libre. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y el Señor Jesús, antes de morir, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y en ese momento dio su último suspiro y Jesús murió. 3 cosas ocurrieron en ese instante. Dice que el cielo se oscureció. En ese momento la tierra se llenó de oscuridad. Número 2, hubo un gran terremoto. Pero tercero, muy importante, el velo que dividía el lugar santo y lugar santísimo fue partido en 2. Dice que fue rasgado. Fue rasgado. Esto es muy importante, porque no está diciendo la cortina fue recorrida, porque si hubiera sido recorrida podía volverse a ponerse en su lugar. Tampoco dijo que fue doblada y fue puesta en una caja de oro. No, porque esa misma cortina podría volverse a colgar otra vez. Fue rasgada. Y cuando algo es rasgado, no se puede poner nuevamente en su lugar. Y el Señor de un momento, esa cortina que nos dividía, ahora el camino ha sido abierto con libertad. Y dice que el camino nuevo y vivo, que es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El pecado es removido. Nuestro acceso al Padre está abierto perfectamente. Y tercero, tenemos ahora un sumo y gran sacerdote que es Cristo Jesús, que intercede por nosotros. Tanto más que en el capítulo 2 de Hebreos, si ustedes me han seguido, dice que este sumo sacerdote está a nuestro favor para socorrernos en nuestros tiempos de tentación. Dice, y bien, para socorrernos. Esta es una gran, hermosa voluntad de Dios, hermanos. Esto es suficiente para que el cristiano jamás sufra de desánimo. La voluntad de Dios era restaurar la condición del hombre para reconciliarse con nosotros. Este es el momento en el que el escritor termina el aspecto doctrinal y entra el aspecto práctico. Y estos 3 consejos prácticos nos dan un punto importante acerca del ánimo del cristiano. Vean lo que dice el verso 22 en adelante. Primer versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero a plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Si el pecado ha sido removido, la puerta ha sido abierta y el camino ha sido trazado, lo único que nos queda a nosotros es acercarnos por medio de ese camino al Padre. Acerquémonos. ¿Y cómo debemos acercarnos? Con corazón sincero. Y hay algo importante, dice aquí, purificados los corazones de mala conciencia. Pero ¿cómo podemos nosotros purificar nuestros corazones para entrar a la presencia de Dios? En la antigüedad, en el antiguo pacto, los sacerdotes usaban la sangre del cordero, de los toros, para santificar todo, purificar todo. El altar lo salpicaban con sangre, el vestido de los sacerdotes salpicarlo con sangre, el altar de incienso salpicarlo con sangre, porque todo tenía que ser ¿qué? Santificado, purificado con sangre. Ahora nuestros corazones son salpicados, no por la sangre de un cordero, de un animal. Ahora nuestro corazón es salpicado por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es de que tú seas el que te purifiques. Lo que te está diciendo aquí es que no trates de entrar a la presencia de Dios rodeando a Cristo, porque no vas a encontrar la entrada. Solamente hay un camino y ese es Cristo, por su sangre que Él pagó por nuestros pecados. Y la palabra purificar en este versículo precisamente quiere decir salpicados con sangre. Nuestros corazones han sido purificados por el sacrificio de Cristo. ¿Te anima eso, hermanos? ¿O vas a salir de eso? ¡Ay, qué desanimado salí hoy! ¡Qué bárbaro! No, no podemos salir así. Segundo versículo, verso 23. Entonces, mantengamos firmes sin fluctuar. O sea, no seas wishy-washy. No te dejes llevar, como dice Santiago, por las olas del mar, que eres arrastrado de un lugar a otro. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por eso aquí viene nuevamente a hacer énfasis la importancia de la doctrina bíblica. El conocimiento correcto de las Escrituras nos mantienen firme en lo que hemos creído. Nuestra esperanza no depende de mi estado emocional, sino de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y lo que nos ha prometido, hermanos, usted puede confiar en eso, ciegamente, completamente. Y tercero y último, considerémonos unos a otros. Primero es entrar, después mantengamos firmes y después consideremos unos a otros. Es interesante, leámoslos primero y después entremos en esta última sección de plática. Dice el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortados. Hermano, ¿por qué no ha venido? En tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Las estadísticas no mienten. El número de cristianos que no están yendo a la iglesia es un número de preocuparnos. Y parece ser que la pandemia fue la excusa perfecta para mucha gente. Alguna gente se acostumbró a mirar todo por YouTube, a mirar todo por medio de la televisión. El hermano que escribe el libro de Hebreos le está diciendo a los hermanos hebreos, hermanos, una de las mejores maneras de mantener el ánimo entre los hermanos es que no dejemos de reunirnos. Y es muy posible que algunos hermanos hebreos desanimados comenzaban a faltar. Porque
Es una necesidad, hermanos, del cristiano el estar reunidos con los hermanos unos con otros. No debemos nosotros mirarlo como una opción. Yo creo que es una de las cosas peores que un cristiano puede hacer en un momento de desánimo, el dejar de congregarse. Y parece ser que es precisamente lo primero que hacen en su desánimo. ¿Y por qué no viene, hermano? Es que ando un poco desanimado. Pues por eso, hermano, exhortémonos a congregarnos los unos con los otros. Porque es por medio de nuestras reuniones que podemos estimularnos al amor. Porque, ¿saben? También podemos estimularnos para el desánimo. Un desanimado desanima a otra persona. ¿No es verdad? Y dos desanimados, crece el cáncer, se reproduce. Pero también podemos animarnos al amor. Y el amor calienta el corazón, no lo enfría. El amor prende una llama en lo interior del corazón. El amor debe de impulsarnos a decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos apresuradamente. Estimularnos también dice a las buenas obras. Pablo, al escribir la carta a Tito, uno de los temas que gobiernan todos esos 3 capítulos es estimularnos a las buenas obras. Vayamos rápidamente a Tito, que estamos ahí muy cerca, solamente unas páginas hacia el centro de su Biblia. ¿Cómo puedo yo estimular a mis hermanos a las buenas obras? Bueno, Tito capítulo 2, verso 7. ¿Cómo te voy a estimular a ti, hermano, para las buenas obras? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Primero, yo te tengo que dar ¿qué? El ejemplo, hermanos. El ejemplo de buenas obras. Número 2, verso 14. Cristo, Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, el pecado ha sido quitado, el velo ha sido partido en dos, el camino está trazado, y purificar para sí un pueblo ¿qué? Propio, celoso de ¿qué? O sea, en mi ejemplo tengo que demostrar que hay celo por las buenas obras, hay un entusiasmo. Soy celoso de mi ministerio, no porque no quiero que nadie más toque la guitarra, soy celoso y me da coraje cuando ponen a otro. No está hablando de eso. Es celoso, es de un entusiasmo natural que brota, decir, no me veo haciendo otra cosa más importante en mi vida que dedicar mi vida al servicio de las buenas obras, por la obra que Cristo hizo por mí. Eso es el celo, ese fuego fervoroso en mi corazón. De manera que alguien ve tu celo de servir al Señor, dice: yo quiero parte de eso, hermano. ¿Y cómo puedo servir con el mismo entusiasmo que usted lo hace, hermanos? Número 3, hay otros versículos que hablan de las buenas obras, pero vayamos al verso 8 del capítulo 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios se ocupen de buenas obras. Quiere decir que el ejemplo que yo te voy a dar de mi buenas obras, de mi servicio, y que mi celo por las buenas obras no es algo temporal, es algo al que te ocupas regularmente en tu vida. No eres pasajero, eres permanente. Tu celo es permanente, tu ejemplo es permanente,
porque estás ocupado en buenas obras. Número 4. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no seas sin fruto. Wow. Dios nos pone a veces en situaciones de necesidad para atenderlas, porque Él desea producir abundante fruto en nosotros. Yo quiero decirles, hermanos, que una persona que entiende su testimonio, que entiende por qué el Señor lo salvó, que entiende por qué es importante ocuparnos en buenas obras, que entendemos la importancia de producir frutos en nuestra vida cristiana, no tenemos tiempo para desanimarnos. ¿Entienden? No hay tiempo para estar desanimado. Para estar diciendo, no tengo tiempo de estar desanimado, tengo muchas cosas que hacer para el reino. Somos animados ricamente cuando servimos juntos al Señor. Ayer estuvimos un grupo de Camino Viviente, 13 hermanos, fuimos a Tijuana y estuvimos hermanas cortando jitomates para los hot dogs y otras embarrando ketchup y mayonesa y otros como yo mirando con gozo cómo lo hacían. Y después, hermanos, no puedo ir, pero ¿cómo puedo ayudar? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Y regresar juntos y estar esperando ahí en la línea para cruzar. Es gozo. Y hasta vi al hermano Gabriel, le quitó a un señor un pandero de los que cantan ahí para pedir limosna. Él se puso a cantar con él. Tenía todavía energía el hermano para seguir. Pero es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. No hay comparación, hermanos. No hay algo que pueda reemplazar la armonía del cuerpo de Cristo. Cuando podemos poner nuestras diferencias a un lado, nuestros puntos de vista y nuestras cuestiones humanas y decir, ¿sabes qué? Importa más la gloria de Cristo manifestada en personas imperfectas como nosotros. Eso es lo que más importa en esta vida. ¿Por qué estar desanimado? ¿Por qué estar todo apachurrado? Tanto más, dice el escritor, tanto más cuando sabes que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. Que el Señor nos encuentre en ese espíritu de ánimo por Él y solamente por Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hablo mucho acerca de los tiempos porque la segunda parte del capítulo 10 habla un poquito más acerca de los tiempos finales. Y voy a tomar un poquito de tiempo el próximo domingo, hablar un poco de los últimos tiempos, pero vayámonos animados que quizás no escucharán el próximo mensaje. El Señor puede venir antes de eso. Puede venir antes de eso. Amén. Vamos a orar.